Donarem començament ara a l'acte. Benvingudes, benvinguts en aquesta sessió del cicle El sabre que mai no es perd. Avui els dialogants són aquestes dues persones, la doctora Giselle Martí i el doctor Marco Nadal, que soy jo. Hem pensat que el que podríem fer és una petita presentació de na Giselle, qui és, com s'ha format, que ha fet recerca. Després xerrarem una mica de com ens vam conèixer i després li aniré fent una sèrie de preguntes, sobretot dins el seu camp de recerca i de docència. I després ens hem pensat que una cosa que podríem fer és cada un dur un objecte sorpresa per l'altra persona i tenir un petit debat sobre aquests objectes que duim i després fer un torn obert de paraules. Què seria l'esquema? Pues para quien no conozcáis bien a Giselle, es licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla en 1981. En 1983, del 83 al 85, tuvo una beca del FPI, del Ministerio de Educación y Ciencia, que le permitió doctorarse en Psicología por la UIB en 1985 y su doctorado recibió el premio extraordinario en 1986. Desde el 85 al 87 fue profesora colaboradora en la UIB y profesora titular desde el 87 al año 2000, año en el que gana una cátedra en Psicología del Arte, ¿verdad?, en la Universidad de las Islas Baleares, puesto que disfruta desde el año 2000 hasta el año 2021, en el que pasa a ser profesora emérita del Departamento de Psicología. Si me equivoco en algo, me lo dices, Giselle. Está tan resumido que no te puedes equivocar. Venga. Está muy bien. Tiene alrededor de un centenar de publicaciones que versan sobre modelos de memoria, el desarrollo de la perspectiva cognitiva dentro de psicología. En particular, de la teoría de esquemas hablan sus primeras publicaciones sobre los años 80 y también trabaja y publica en temas de consciencia. Y mi examen de tu currículum, Giselle, indica que empiezas a publicar en el ámbito de la psicología del arte hacia el año 1997. Y a partir del año 2000, las publicaciones sobre la psicología del arte son las que dominan tu currículum prácticamente en exclusividad. Trabajas en la psicología del arte y procesos de estética. Al principio, estudiando procesos de memoria y familiaridad y cómo afectan a la apreciación del arte y la apreciación de la estética. Has publicado también acerca de las dimensiones factoriales del juicio estético y de la experiencia estética, y más tarde te implicaste o te interesaste por procesos neurobiológicos en la apreciación estética. Giselle ha intervenido en numerosos congresos nacionales e internacionales, también sobre cognición en general, sobre emoción, sobre psicología cognitiva, neurobiología, consciencia y a partir del año 2000 también en estética y en arte. Has participado en numerosos proyectos de investigación, ya sea como investigadora o como investigadora principal, que han investigado sobre procesos cognitivos en altruismo, evolución de procesos cognitivos y neurobiológicos en el ser humano y en el uso de técnicas de neuroimagen para el estudio de la estética. Giselle también ha participado en numerosas actividades académicas como miembro de comités de investigación, comités como por ejemplo de la Asociación Internacional de Estética Empírica, comités editoriales de revistas científicas como por ejemplo Psicotema. A nivel de docencia ha impartido muchísimas asignaturas en el grado de psicología. Yo he señalado aquí algunas que me han interesado a mí. En el año 1998, o a partir del año 1998, empezó a dar un curso de doctorado que se titulaba Hacia la psicología del arte. A partir del año 2004, impartiste esas asignaturas en máster que tenían que ver con la estética experimental o psicología del arte, y en asignaturas de licenciatura y grado impartiste, o por lo menos yo te conocí impartiendo, psicología de la memoria, psicología del pensamiento y del lenguaje y psicología del arte. Nos conocimos cuando yo era estudiante de licenciatura de psicología. No sé exactamente en qué año nos conocimos, pero yo empecé a estudiar la licenciatura en el 94 y te conocí en segundo, pero yo hice dos primeros. Entonces, no sé si fue el año... 2 años más, entonces. Sí, entonces no sé si fue en el año 96, 95 o 97. Fuiste mi profesora de Psicología de la Memoria.
tengo mi trabajo de curso de Psicología de la Memoria. ¿Vale? Quiero decir que tengo un testimonio de que te gustó, porque dijiste muy buen trabajo. Y luego comentaré una cosita de este trabajo. Luego yo inicié mis estudios de doctorado en una época en la que no existían los másteres, pasabas directamente de la licenciatura al doctorado. Hice algún curso de doctorado y no estoy seguro de si hice el tuyo o no. No guardo recuerdo de mis cursos de doctorado. De lo que sí guardo recuerdo es que fuiste mi directora de tesis. O directora de tesis. De esto hablaremos. A partir del año 2003 yo entro a formar parte del Departamento de Psicología como profesor asociado, o sea que a partir del año 2003 me considero que soy compañero tuyo de departamento. Y otra cosa interesante que he encontrado haciendo repaso de tu currículum es que este año, 2022, cumplimos un aniversario, nuestro 20º aniversario de coautores de un artículo científico. Este año hace 20 años, y bueno, en esto estamos, en el acto de celebración. Este año hace 20 años que yo publiqué mi primer artículo científico, que fue contigo y otros coautores, sobre esquemas de estilo en la percepción de la pintura. ¿Vale? Pues esta es la presentación de Giselle, la presentación de un poco de cómo nos conocemos y cómo ha sido nuestra trayectoria conjunta. Y paso entonces a hacerte un poco de las preguntas que a mí me han interesado, ¿vale? Lo primero que me gustaría saber, Giselle, es qué es lo que te llamó la atención de la psicología, qué es lo que te animó a estudiar psicología, qué buscabas en una carrera como psicología para estudiar. Bien, el hecho de que haya elegido psicología es que para mí no es vocacional. A mí me gustaba el arte, me gustaba la literatura, me gustaba la filosofía y no sabía muy bien qué iba a estudiar. Hubo dos razones por las cuales yo elegí psicología. Una fue durante mis estudios preuniversitarios que hice en Suiza. Tuve un profesor de filosofía excelente. Y en aquel entonces nos empezó a hablar de Pavlov, de Piaget, de Freud, y en aquel entonces no era nada normal que un profesor de filosofía te hablase de temas de psicología, porque te hablaban, pues, obviamente de los temas clásicos de Platón, Aristóteles, etcétera, pero no de los temas de psicología. Y las cuestiones, además, sabía plantear muy bien las preguntas, porque precisamente las planteaba con una perspectiva filosófica para llegar después a la perspectiva psicológica. Entonces, esto me interesó muchísimo. Por otra parte, yo, por una serie de circunstancias, empecé mis estudios de psicología en Barcelona. Y ahí, en aquel entonces, hace de eso muchos años, muchísimos, los planes de estudios eran muy interesantes. ¿Por qué? Pues porque primero teníamos solamente 5 asignaturas al año y podíamos profundizar realmente en lo que estudiábamos. Y segundo, pues en primero de psicología teníamos además filosofía, no solamente asignaturas de psicología. Y entonces este amor por la filosofía estaba incluido en mis estudios de psicología. Y entonces fue un poco, pues, analizando todo que decidí, bueno, pues la filosofía puedo seguir haciendo psicología, plantearme preguntas filosóficas, que además creo que tenemos que plantearnos siempre. La literatura la seguiré disfrutando, leyendo todos los libros que me apetecen y en cuanto al arte, pues también lo disfrutaré. Lo que pasa es que lo del arte, pues después ya volvió de otra manera. Pero yo llegué entonces a la psicología un poco por caminos alternativos, digamos, o no sé cómo explicarlo mejor. En cualquier caso, lo que tenía muy claro es que yo no tenía una vocación de psicólogo clínico.
Esto lo tenía clarísimo desde un principio. Lo que me interesaba era lo que llamamos la psicología básica. ¿Y qué es la psicología básica? Pues es intentar estudiar qué es lo que construimos nuestro conocimiento a través de los procesos de percepción, de atención, de memoria, de motivación, emoción, pensamiento, lenguaje. Todo esto era lo que realmente me interesaba. Y así llegué a la psicología. Muchas de tus primeras publicaciones, muchos de tus primeros trabajos de investigación y buena parte de la docencia que has dado es dentro del campo de la psicología básica, psicología de la memoria. Sí. Teniendo en cuenta que se dice que los psicólogos estudiamos aquello de lo que carecemos o lo que peor se nos da, ¿tú recuerdas por qué entraste a estudiar psicología de la memoria? Bueno, en efecto, carezco mucho de la memoria, de todo tipo de memoria, de todas las memorias que vamos definiendo, creo que en todas fallo. Pero aún me acuerdo por qué estudié psicología de la memoria y por qué me dediqué al campo de la memoria. En este caso también fue una serie de circunstancias que me llevó a la memoria. Yo es que mi recorrido es caótico y ecléctico. Yo estuve una temporada en Ginebra, otra temporada en Oxford, otra temporada en Sevilla, otra temporada en Barcelona, antes de aterrizar aquí. Y entonces, en la época en que estuve en Sevilla, era el final de mi licenciatura y esto fue al inicio de los años 80. Y ahí, pues, tuve la suerte de encontrar a un profesor que después fue un amigo que tú conoces, que es Juan Daniel Ramírez, que ha venido muchas veces en nuestra universidad aquí. Y él me dirigió lo que llamábamos la tesina en aquel entonces, que es el trabajo de fin de grado actual, más o menos. Y entonces, en aquel entonces salía el primer número de una revista de psicología española que se llama Estudios de Psicología. Y publicaban unos experimentos, unos estudios que se llamaban niveles de procesamiento. Bueno, los niveles de procesamiento intentaban demostrar que cuanto más profundamente procesamos algo, mejor lo vamos a recordar o a reconocer, entendiendo por profundo sacarle el significado, ¿no? Esto era en aquel entonces era una gran novedad, porque había dominado durante muchísimos años, décadas, otro enfoque de la memoria, que es lo que llamamos la línea de Ebbinghaus, porque fue el primero que hizo unos estudios en memoria, que consideraba que la memoria era una simple reproducción de lo que aprendemos. En cambio, con los niveles de procesamiento, empezábamos a recuperar la otra línea importantísima de la memoria, que considera que lo que recordamos, lo que sabemos, lo construimos, no es solamente una simple reproducción de lo que sabemos. Entonces, en esta revista hacían la descripción de una serie de experimentos que se hacían precisamente para demostrar que lo importante es el significado y la reconstrucción de lo que aprendemos. Con Juan Daniel hicimos una reproducción de estos experimentos y esto pues me sirvió de tesina. Lo hicimos con un aparato que conoces bien, que es el taquistoscopio. Muy bien. Y que seguro que me vas a hacer alguna broma con el taquistoscopio. En cualquier caso, esto fue mi introducción en la psicología de la memoria y después ya, pues una vez metido en este tema con la tesina, la tesis siguió en el mismo campo. Llegué aquí a Mallorca con esta beca de la cual has hablado. Había que dar
algunas asignaturas que no has mencionado, ni Psicología General 1, ni Psicología General 2, ni Psicología Experimental, que también he dado. O sea, entonces, la memoria era central en aquel momento. Por lo tanto, me quedé con esta temática y así fue. Tampoco fue vocacional, pero es un tema fundamental que me ha interesado y que me sigue interesando, porque es que sin memoria no somos nadie, es nuestra identidad. De hecho, estamos haciendo ahora un acto de memoria, o sea que continuamente la memoria está presente. Muy bien. Como he dicho antes, repasando tu currículum, veo que en el año 97, finales de los 90, principios de los 2000, haces esa transición de la psicología de la memoria hacia la psicología del arte. Y de hecho titulas uno de tus primeros artículos hacia la psicología del arte, como si fueras tú la que se reorienta en ese ámbito de interés de investigación y luego también de la docencia. Y ya nos has explicado que ese interés por el arte es algo que ya tenías incluso antes de tener este interés por la psicología. Entonces yo me pregunto, ¿qué debió pasar en ese final de los 90 y 2000 para que hicieras ese cambio importante en tu línea de investigación y luego implantaras una asignatura optativa llamada Psicología del Arte? Bien, si hubiese podido, hubiese hecho investigaciones y docencia en psicología del arte bien antes. Lo que pasa es que tú no puedes entrar como becaria y como joven profesora proponiendo una asignatura que no existe en ningún lado. Entonces, este tema estaba presente, me interesaba, yo leía todo lo que podía leer sobre la temática, pero sabía perfectamente que hasta que no fuera por lo menos titular en memoria y que hubiese pasado mucho tiempo, ni soñar. De hecho, la titularidad, se lo decía Bárbara antes, la titularidad la hice aquí, en este edificio, hace la titularidad de memoria. Y bueno, entonces estuve pues muchos años dando lenguaje y pensamiento, dando memoria, pero cuando nos trasladamos de Son Malferit al campus y que cuando conseguimos tener el segundo ciclo y empezamos con los cursos de doctorado, porque realmente yo es que la psicología la he visto nacer, crecer y madurar, ¿no? Pues los primeros cursos de doctorado no había una estructura, ninguna obligación, podías hacer lo que te daba la gana. Y esto era la gran ventaja de empezar, de estar en el buen lugar, en el buen momento. Teníamos muchísima libertad para el contenido de un curso de doctorado, ¿no? Y por lo tanto fue de esta manera que dije, bueno, pues aquí voy a poder empezar a hablar un poco de la psicología del arte y ver si hay interés. Y me di cuenta que a los alumnos les interesaba mucho la temática. Hacia la psicología del arte no es un título mío, y yo supongo que lo sospechas, porque es un artículo muy conocido y un libro muy conocido de Arnheim, ¿no? Que Arnheim es un miembro de la Gestalt, que es una gran escuela de la psicología, que se interesaba por la psicología del arte, que explicaba a dónde hay que ir para poder hacer una psicología del arte. Y yo había, en homenaje a Arnheim, entre otros, pues había utilizado este título para intentar introducir esta psicología del arte en esta universidad, ¿no? Después, lo que ha sido la asignatura. Bueno, la asignatura, pues cuando hubo el X número de plan de estudio, porque yo ya no sé cuántos cambios de plan de estudio he vivido, no lo sé, pero en un momento hubo un cambio de estudio y entonces pudimos introducir nuevas asignaturas. Y ahí tuve apoyo del Departamento de Psicología, pero también del Departamento de Historia del Arte y sobre todo del Departamento de Filosofía, para que esta asignatura pudiera existir. Y bueno, pues tuve un grupo de alumnos que además era muy interesante al principio porque me venía gente realmente de todas las licenciaturas, y los trabajos pues venían mezclados el punto de vista de los que hacían historia del arte, los que hacían filosofía, los que
hacían psicología y era muy dinámico. Después, cuando se trató de la cátedra, esto ya fue más complicado. Una cátedra con un perfil de psicología del arte. ¿Por qué fue más complicado? Bueno, porque era la primera cátedra en psicología aquí en la UIP. Y no había ninguna cátedra de psicología del arte en toda España. Y la primera cátedra en la UIP, pues me decían, bueno, pues tiene que ser un perfil más clásico. Y lo mío hubiese sido pues la memoria, que había trabajado siempre. Sin embargo, había, a mi juicio, un argumento de peso que fue el argumento que me permitió mantener este perfil o proponer este perfil, fue que cátedra de psicología de la memoria en otras universidades había un montón y grupos de investigación muy buenos y catedráticos muy buenos. Sin embargo, como psicología del arte no había en otras facultades, pues podíamos ser pioneros, podíamos ser un grupo de referencia y esto fue el argumento que tuvo más peso. Pero después, cuando se trataba de presentarse a la oposición, no había solamente que convencer a la universidad de aquí, sino que había que convencer a todo el tribunal que venía de fuera. Y esto, ahí tengo que agradecer muchísimo, muchísimo a una serie de gente. El primero, Ángel Rivière, que ya no vive, no está en este mundo, pero que ha sido y es para muchos el psicólogo cognitivo más brillante que hemos tenido en España. Y él me ayudó muchísimo porque me dijo, mira, para que esto sea aceptado, lo que tienes que hacer es un diseño de una investigación que relacione tus dos especializaciones, es decir, la memoria por un lado y la psicología del arte por el otro. Y ahí pues empezó todo el diseño del cual has mencionado algunos artículos que trataba de presentar una serie de imágenes, una serie de estímulos a unos grupos de alumnos formados en arte, y ahí tengo que agradecer a Catalina Cantarella que nos dejó sus alumnos de Historia del Arte y a otros alumnos que no estaban formados para ver cómo reconocían los estímulos, cómo los juzgaban, etc. Ahí pues también me ayudó un montón pues Camilo Sela en la elección de los estímulos, que fue dificilísimo porque había que buscar lo que se llama una diana, el estímulo que presentas, otro parecido que se llama un distractor, y todo esto era muy complicado y ahí tuve muchísima ayuda. También tuve ayuda de José Muñiz para lo que es la metodología y también de muchos miembros del departamento, por ejemplo, Enrique Munar, que está aquí, que también me ayudó un montón para pasar, hacer todos estos experimentos. Bueno, realmente fue un trabajo de equipo y fue un poco el inicio de lo que fue después el grupo de investigación. Así empezó todo, ¿no? Y nuestro grupo, pues creo que hoy está más que consolidado. En gran parte, ahora soy yo la que tengo que echar flores, en gran parte al nivel que has llegado tú, de publicaciones en cantidad y en cualidad. O sea que de esto estoy muy orgullosa. Bueno, pues cuando me toca a mí jubilarme, te invitaré también a que... Bueno, tendrás que llamar a los espíritus si crees en ellos. No hay problema, haremos una ouija. Sí. En el año 2000, entonces, con tu cátedra, da la impresión de que ibas un poco rompiendo moldes, nuevo terreno. En España, ¿por qué no hay una tradición de psicología del arte, así como hay en otros países de Europa o incluso América? Es decir, ¿es porque en España la psicología es como más científica que en otros lugares
y esto del arte suena como muy etéreo y poco tangible, y por eso este rechazo esta dificultad con la que tú te encontraste de que esto se aceptara como, entre comillas, digno de un perfil de cátedra. Bueno, yo primero diría que la psicología en España es mucho más joven que en otros países. Yo he conocido la primera generación de psicólogos, Siguán, Pinillos, toda esta gente, Antonio Caparrós, todos estos eran en el fondo los primeros psicólogos que había en España. Por lo tanto, en España se tenía primero que consolidar lo más clásico. La dificultad de la psicología del arte no se ciñe a España. Yo creo que ha habido, como tú dices, otros países que han podido desarrollar este campo, pero también con retraso comparado a otros campos de la psicología. Y esto es, yo hablaré primero de la psicología en general, porque creo que hubo este retraso. La psicología empezó al final del siglo XIX, la psicología como ciencia, digamos, ¿no? Ahí ya hubo un interés por lo que llamamos la estética experimental con Fechner, y por lo tanto el inicio de la psicología del arte o de la estética experimental pues está desde los inicios de la psicología. Lo que pasa es que es un tema muy complejo y los inicios pues se hicieron con mucha cautela, porque lo que hacía Fechner era simplemente ver cuáles son las preferencias por formas muy sencillas, geométricas, pero después era un tema resbaladizo, como todos los temas mentales, porque como hubo unos excesos en el estudio de la conciencia con metodología que se llama la introspección, pues hubo un rechazo de lo mental, dominó lo que llamamos el conductismo para los que no han hecho psicología, que solamente quería que se estudiara lo directamente observable, por lo tanto lo mental se dejaba de lado. Y cuando se recuperó lo mental, pues lo que dominó fue lo que llamamos la metáfora de la computadora o el enfoque computacional representacional. ¿Qué implica esto? Implica que consideramos que la mente funciona como un software y que lo que es la biología de las funciones, lo que es el cerebro, lo podemos dejar de lado. Y además, pues solamente vamos a estudiar computaciones sobre representaciones. En esto no cabe una psicología del arte. Y por lo tanto, el retraso fue general. Hubo grandes excepciones. Las grandes excepciones, si miramos un poco el siglo pasado, pues la Gestalt con Arnheim, que ya hemos mencionado, en el psicoanálisis, con todas sus problemáticas, también se interesaba por esta temática. Hubo después autores concretos como Berlin, Eysenck, etcétera, que siguieron también la tradición más de estética experimental. Pero en España, al margen de 2 o 3 excepciones, Álvarez Vilar, que también publicó un libro sobre la temática, realmente no se había consolidado. Pero fíjate, un autor tan conocido como Gardner, Howard Gardner, es muy conocido porque ha publicado Las inteligencias múltiples. Todo el mundo conoce esto de las inteligencias múltiples. Bueno, pues él era pianista. No sabía si quería hacer la carrera de piano o la psicología, lo que le interesaba era la evolución de las facultades artísticas. Entiendo por facultades artísticas en el sentido más amplio de la palabra, que sea música, que sea artes plásticas, etc. Entonces pensó que Piaget podía ofrecer una teoría que explicara cómo van evolucionando estas facultades.
pero se dio cuenta de que la teoría de Piaget, que solamente explicaba la evolución de una inteligencia, que es la inteligencia de la lógica, no podía explicar la evolución de las facultades artísticas, de las experiencias estéticas. Por lo tanto, el problema no era solamente de España, y de hecho Gardner fundó un grupo de investigación que llamó el Grupo Cero, o un título parecido. Exacto. ¿Y por qué lo llamó así? Pues precisamente porque se dio cuenta de que no había nada en este campo, que había que empezar prácticamente de cero. Por lo tanto, repito, creo que en España estaba más agudizado la problemática simplemente porque España tenía un retraso probablemente en el desarrollo de la psicología, pero que era un reflejo de una problemática general. Yo tengo la impresión de que parte del que hace que el arte sea un tema un poco menor dentro de los temas de la psicología, quiero decir que se investiga muchísimo más en psicología de la memoria que en psicología del arte, tiene que ver con esta preconcepción de que a lo mejor el arte es una cosa demasiado intangible, demasiado compleja como para estudiar científicamente, seriamente, y que además, por parte de las humanidades, hay la percepción de que el arte no se va a dejar estudiar científicamente, que de alguna manera el abordaje científico del arte implica que el arte pierde algo de su esencia, de que lo hace verdaderamente arte. ¿Tú crees que tu libro, Psicología del Arte de 1999, demuestra de alguna manera que estas dos ideas son falsas? Bueno, vamos por partes. Venga. Porque en esta pregunta hay muchísimas cosas. A ver, lo primero que yo diría es que como psicólogo no estudiamos el arte. A nosotros no nos interesa saber qué es lo bello, por ejemplo, o qué es lo artístico. La pregunta del psicólogo no es esta. La pregunta del psicólogo es, ¿qué es bello para mí? ¿Qué es artístico para mí? ¿Qué procesos entran en juego, se activan cuando yo tengo una experiencia estética? Por lo tanto, las características del arte no es mi dominio. Mi dominio son los procesos psicológicos. Y el arte obviamente va a cambiar continuamente. Por definición, es creativo. Pero lo que es interesante es ver cómo nuestros procesos se van adaptando a estos cambios en función de toda una serie de otras variables, ¿no? O sea, que esto sería, digamos, la primera respuesta. La segunda, mi libro. Bueno, mi libro no puede resolver grandes problemas, ni mucho menos. ¿Qué pretendía este libro? Pues este libro lo que pretendía en el fondo era ofrecer una especie de manual del estado de la cuestión. Había otros libros, pero un libro que realmente pudiera dar un estado de la cuestión de aquel entonces, yo no encontré. Quizás existen, pero no los encontré. Y entonces lo que hice fue algo que me habían enseñado mis estudios, que es partir de un punto de vista histórico. Yo había tenido historia de psicología con Antonio Caparrós, que para mí fue un profesor estupendo, que además nos ha ayudado a todos a consolidar el departamento. De hecho, es el único que tiene su nombre en una de las aulas de nuestra facultad. Y me dio muchas ganas siempre de estudiar cualquier temática desde un punto de vista histórico, para entender de dónde viene y a dónde vamos. Y yo creo que no solamente en ciencia, un poco en todo, entender la realidad, saber de dónde proviene todo, pues creo que es fundamental. Entonces, esto fue mi primer punto de partida.
O sea que empecé por Fechner, después miré un poco las grandes escuelas, vi que la Gestalt era fundamental porque hacía todos los estudios de la percepción, que después es realmente el punto de partida de una experiencia estética. El psicoanálisis, había que obviamente hacer un capítulo sobre el psicoanálisis, pero con cautela, porque realmente el psicoanálisis plantea una serie de preguntas que interesa muchísimo a la psicología del arte, como por ejemplo, de dónde proviene la creatividad, pero el problema del psicoanálisis es la metodología. A veces Freud, para hablar de Freud, que es obviamente el gran padre del psicoanálisis, pues ha hecho algunos estudios que se podrían comparar a un estudio científico, y otras veces hizo mera especulación. Y por lo tanto, si nosotros queremos introducir una psicología del arte, obviamente hay que evitar cualquier especulación, porque entonces vamos otra vez con la misma problemática. Después, una vez que haya hecho pues, capítulos sobre un poco las grandes escuelas, obviamente no había ningún capítulo sobre el conductismo ni sobre el enfoque computacional representacional, que no aportaban gran cosa. Había un capítulo sobre la perspectiva evolutiva, de la cual ya he hablado un poquito hablando de Gardner antes. También un capítulo sobre la creatividad, porque la mayoría de los estudios que hacemos es desde una perspectiva del espectador o del oyente, pero toda la otra perspectiva, que es la de la creación, porque están los dos polos, como en el lenguaje, el polo productivo y el polo creativo, y el polo receptivo, pues estudiamos mucho más la recepción. ¿Por qué? Pues porque es más fácil de estudiar, la creatividad es muy compleja. Pero bueno, dediqué un capítulo a plantear la problemática. Y el último capítulo, el libro es de 99. El último capítulo ya planteaba la necesidad de superar el dualismo cartesiano utilizado en la metáfora de la computadora y estudiar las bases biológicas de los procesos. Empezaba la neuroestética apenas ahí, pero ya estaban las preguntas. Entonces, en el último capítulo, pues planteé este camino. Y ahora este libro tiene 20 años. En la editorial me dijeron que querían hacer una segunda edición. Yo dije, bueno, pero es que en 20 años ha cambiado tanto la psicología del arte que no se puede editar un libro hoy en día tal como lo he editado en aquel entonces. Apenas había dicho esto que me arrepentí, porque ya sabía que lo que me iban a decir después. Y me dijeron, bueno, pues haga las correcciones necesarias. Y yo dije, no, correcciones no voy a hacer ninguna, pero porque es imposible, no había que corregir. Era una visión histórica de lo que había, pues esta visión histórica quedaba así. Pero lo que sí había que hacer era un nuevo capítulo sobre todo lo que se había investigado en los últimos 20 años. Y ahí, pues, tú sabes perfectamente que todo lo que te debo. No voy a enumerarlo, pero sin ti no lo hubiese podido hacer. Esto está claro. Este libro saldrá, está haciendo una nueva edición, saldrá pues en septiembre. Y será pues una puesta al día de lo que se ha hecho en estos últimos 20 años, que realmente es exponencial lo que se ha hecho. Sí, en estos 20 últimos años, como tú muy bien decías, se empezaron y cada vez más a utilizar las técnicas de neuroimagen para estudiar la actividad cerebral mientras las personas apreciaban el arte o hacían tareas de creatividad, ¿no? Esto es, digamos, un poco la gran revolución de los últimos 20 años en psicología del arte y estética experimental, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta lógica un poco es qué implicación tiene el desarrollo de estos últimos 20 años para la psicología del arte. A ver si un poco este conocimiento a lo que nos aboca es a revolucionar la psicología del arte o a darla por finiquitada. Bueno, desde luego finiquitada no, obviamente que no.
y te lo voy a demostrar. O sea que voy a empezar. Yo he traído una corona y voy a dar la posibilidad durante unos instantes a Marcos de suponer que podamos decir RIP, pero no va a durar. Psicología del arte, RIP. Bien. Entonces, era fundamental que empezáramos a estudiar las bases biológicas de la experiencia estética. Primero, sobre el nombre de psicología del arte. Yo he mantenido el nombre de psicología del arte en homenaje a grandes autores que han utilizado este nombre, Vygotsky, Arnheim, entre otros, y porque en el campo se ha mantenido este nombre. Pero, como he explicado antes, lo que nos interesa no es el arte en sí, sino los procesos que están activados cuando tenemos una experiencia estética. ¿Más así? Vale, ¿ahora va mejor? Sí. Oye, lo hubieses tenido que decir antes, ¿eh? Porque si hay un problema de audición es tremendo. Bueno, entonces, esta experiencia estética tiene una base biológica, obviamente. Y el hecho de estudiar esta base biológica con las técnicas que tenemos solamente nos puede aportar más conocimiento sobre estos procesos, es decir, hacer crecer esta psicología y no enterrarla. Por lo tanto, no. La psicología del arte o la psicología de la experiencia estética está aún en sus albores. Tiene muchísimo que ofrecer como líneas de investigación, pero muchísimo. Porque una cosa es lo que sabemos ahora y otra cosa es lo que aún tenemos que investigar. La complejidad de todos estos procesos. Y además complementar lo que es el estudio biológico, el estudio a nivel pues, de las neuronas, con estudios a nivel mental. Es decir, si consideramos que la mente no es algo que está ahí, no sabemos muy bien dónde, sino que es una función del cerebro, es decir, que es el cerebro en funcionamiento, pues el hecho de saber cómo funciona el cerebro no nos va a impedir cómo funciona lo mental, al contrario, nos va a aportar muchos conocimientos. Pero también hay procesos que son simples y otros que son complejos y tendremos que estudiar esta complejidad y no reducirlo todo a procesos simples. Por ejemplo, si yo percibo un objeto y simplemente percibo su forma, su color, pues estos son procesos más simples, ¿no? Pero si intento entender todo lo que significa este proceso, este objeto, pues ya esto es un proceso más complejo y probablemente se van a activar además otras zonas, probablemente no, seguro. Por lo tanto, habrá que ver qué se activa cuando hay un proceso simple y qué se activa cuando hay un proceso complejo. Probablemente en algunos aspectos se van a solapar y ahí es lo que van a tener en común, pero es evidente que no todo se reduce a los mismos procesos. Vale. ¿Puedo quitar el RIP o aún no? No, no lo quites. ¿Qué pasaría si en 20 años de investigación de neuroestética la conclusión a la que tenemos que llegar es que las categorías psicológicas que hemos estado utilizando feliz y libremente aquí, como la de experiencia estética, no se corresponden con nada que esté pasando en el cerebro? Es decir, si la acumulación de estudios sobre el funcionamiento del cerebro, que tiene que ver con la apreciación del arte, por ejemplo, nos demuestra que no hay nada distintivo, nada único que distinga, que difiera una experiencia estética de cualquier otro tipo de experiencia.
no es el momento de renunciar a esa categoría de experiencia. Bueno, primero, esto no se ha demostrado. Ya veremos dentro de 20 años lo que pasa. Segundo, yo creo que no podemos hablar de una facultad o de un módulo de la estética. Cada vez que hacemos un proceso cognitivo de cualquier tipo, complejo, que sea de memoria, de resolución de problemas, de comprensión de lo que sea, se activan muchas zonas, todas las implicadas en este procesamiento. Bueno, pues probablemente la experiencia estética pues, va también a demostrar, las investigaciones nos demostrarán que se van a, en función del objeto que estamos procesando, de lo que implica para nosotros este objeto, de lo que sabemos de este objeto, de las emociones que nos puede provocar este objeto, del momento en que lo estudiamos, bueno, de muchas variables, cada vez habrá que estudiar más variables, ¿no? Pues esto va a implicar distintas zonas, pero no habrá una zona que, por lo menos es lo que parece dentro de las investigaciones actuales, no habrá una zona que diremos, bueno, pues esto es la zona Wernicke de la estética. No lo creo esto. No lo creo en función de lo que sabemos hoy en día. Entonces, esto no significa que la experiencia estética no exista, sino que va a emerger cada vez que activemos todas las zonas que están implicadas en nuestras apreciaciones estéticas. Por lo tanto, el RIP, lo siento mucho, pero lo quito y pongo viva la psicología del arte. Bueno, yo no me doy por vencido, Giselle. Bueno, sigue. Yo creo que es el momento de sacar nuestros objetos de apreciación. Vale, de acuerdo. Venga. Pues saca primero el tuyo. ¿Yo saco primero el mío? Si quieres, o prefieres que saque yo el mío, no sé, lo que tú quieras. Yo saco el mío. Mi objeto de apreciación... Esto parece una bolsa de súper. Un McDonald's, qué ojo. ¿Sabes lo que es esto, Giselle? Oh, sí, el hamburger o el Picasso. ¿Dónde está el Picasso? Esto es un Big Mac. Sí. Mi objeto de debate es un Big Mac. ¿Vale? ¿Qué objeto es el tuyo, Giselle? Bueno, después explicaré. Pero Sí. primero quiero deciros por qué me saca este Big Mac. Venga. Yo lo sé. Él es autor o coautor. ¿Quieres? No, gracias, no me gusta nada. El día que me invites a un buen filete, diré, de acuerdo, pero no a un McDonald's. Entonces, él es coautor de una ponencia o de... Un gran artículo científico, Giselle. Bueno, pues un gran artículo Santísimo. científico que se titulaba un Picasso o un Big Mac o algo de esto, o te gusta más el Picasso que el Big Mac. O, No es así, no es ¿cómo así. era? Era tan alucinante que ya ni me acuerdo del título. Nosotros publicamos un artículo científico que se llamaba algo así como el placer como un hecho, ¿vale? En el que criticábamos la idea de que había algo especial, distinto en el placer estético en relación a otros placeres de la vida. Título muy serio. Y una reportera del Times publicó un artículo en el que se hacía eco de este debate de placer estético como especial, único y distinto, o placer y punto, ¿no? Y ella tituló este artículo en el Times, ¿qué es mejor, un Big Mac o un Picasso? O sea que fue ella que tuvo la idea genial. Ni el título lo habéis conseguido. O sea que, vaya. Bueno. Ella tuvo la idea genial. Bueno, perfecto. Pues mira, te voy a contestar a esto. Yo también he traído mis objetos. A ver, ¿dónde tengo? Tengo varios para explicar lo que quiero explicar. Esto y el último, ¿dónde anda? Aquí. Bueno, va en la misma línea de argumentación, obviamente, y además la broma ya la hicimos
cuando sacaste tu oposición, porque ya estábamos peleándonos amistosamente, como siempre, pues sobre esta temática. Siempre se hace juegos de palabras y bromas con el arte y con otras cosas, y uno aquí es chili con carne. Bueno, ¿qué quiere decir esto de chili con carne? Hay que entenderlo. Primero, hace un juego de palabras con un pintor muy famoso que se llama Egon Schiele. Egon Schiele, que fue fruto de la portada de esta revista Beaux-Arts, porque había, no me acuerdo si el aniversario de su muerte o de su nacimiento. Bueno, es un pintor del expresionismo austríaco que expresa mucho la soledad, muchas sensaciones. Bueno, realmente se puede sentir muchísimas emociones a ver pinturas de Egon Schiele. Y de hecho, cuando estuvimos juntos en Viena, tú descubriste a Egon Schiele y tuviste que reconocer que te gustaba. Sí, sí. Mucho. Y no fuimos a comer un Big Mac después. Bueno, tú no, yo sí. Bueno, entonces pues la broma es chili con carne, que es el nombre del pintor. Entonces el chili con carne está aquí, el chili con carne. Entonces, a ver, el placer que yo pueda tener comiendo chili con carne, obviamente no es el mismo que yo pueda tener cuando miro a una obra de Egon Schiele. Que tengan algo en común, puede ser, probablemente, si vamos a mirar todas las zonas que se activan, pero que este placer va a tener más activación o activación en zonas más complejas, es evidente también. De hecho, tú sabes perfectamente que tengo razón. Porque Sí. No porque sí. No porque sí. Esto no es muy científico el decir porque sí. Porque dentro de los últimos experimentos que habéis hecho, que se trata de tener dos tipos de juicio. Saber si algo me agrada, simplemente me gusta, o si lo encuentro bello, ¿no? Se presentáis una serie de estímulos y los sujetos tienen que decidir si lo encuentran bello o si simplemente les gusta. Bueno, el hecho de tener que pensar si es bello implica un análisis significativo más complejo que el hecho de decir me gusta o no me gusta. Por lo tanto, cuando se hace el juicio de belleza, se tarda más. Esto implica simplemente el tiempo de reacción. Ha sido una medida objetiva que se ha utilizado muchísimo, que se sigue utilizando y implica, por lo tanto, procesos más complejos. O sea que viva. ¿De acuerdo? No. No, porque nosotros no argumentamos que el placer del arte sea el mismo que el placer de comer. Ese no es nuestro argumento, está claro. Que el placer que yo siento escuchando música no es el mismo placer que siento comiendo, que paseando, que disfrutando una conversación con un amigo. Son placeres distintos. Nuestro argumento es mucho más sencillo. Nuestro argumento es la categoría que se han inventado en psicología de placer estético como distinto a placeres no estéticos es una falsa dicotomía. ¿Por qué? Porque no tiene sentido juntar el resto de placeres, de comer, placeres sexuales, placeres de pasear con un amigo, placeres de una buena conversación, placeres de un debate entre amigos, como cosas en común, y que el placer del arte sea distinto, o el placer estético sea distinto a estos otros placeres más mundanos. La evidencia que apoya esta distinción de que el placer del arte es distinto al resto de placeres, al otro conjunto, no hay ninguna evidencia que apoye esta distinción. Este es el argumento. La idea de placer estético es una falsa idea que tenemos porque consideramos, porque lo hemos heredado desde la filosofía, que existe algo que llamamos estética
Y cuando los psicólogos en el siglo XIX recibieron muchos de sus conceptos por parte de la filosofía, los aceptaron como si tuvieran un sentido, una entidad y una esencia psicológica. Entonces, buena parte de la psicología del arte y de la psicología de la estética se ha dirigido a intentar entender cuál es la esencia psicológica de la experiencia estética, como si fuera una experiencia distinta, fuera, elevada, de las experiencias del mundo cotidiano. Entonces, la evidencia de que existe una experiencia estética distinta a experiencias que no son estéticas, caracterizada por un tipo de placer estético especial distinto a placeres no estéticos, argumentamos que es falsa. No decimos que el placer del arte es idéntico al placer de comer. Decimos que pertenece a la misma categoría porque no es más distinto del placer de comer, el placer artístico, que el placer de un buen amigo, que el placer de las drogas y que otros tipos de placeres. ¿Por qué no son distintos? Porque los mecanismos biológicos que están implicados son exactamente los mismos. Es la transformación de una información sensorial a unos sistemas de recompensa y de refuerzo dentro del cerebro que le dan un significado en tu vida. Comer no es solo meterte comida en la boca. Comer puede ser una experiencia muy elaborada, muy compleja. Yo no estoy de acuerdo que la experiencia de comer, del placer de comer, sea necesariamente más simple que la experiencia de contemplar una obra de arte. Creo que puede ser una experiencia muy compleja y, de hecho, el disfrute del comer está precisamente en aquellos ingredientes que tú le añades a esa experiencia de comer que no son necesariamente el alimento, que pueden ser la compañía, puede ser el contexto, puede ser la elaboración del plato, puede ser a lo que te recuerda, puede ser lo que significa esta cena, una cena de aniversario, la primera cita, una cena de ruptura, no sé, mil cosas que aportamos a esa experiencia del comer, que no es solo meterte el chili con carne en la boca o el Big Mac, sino que el significado que tiene con la otra persona, el significado que tiene contigo, la elaboración, todo eso que tiene en común con una experiencia que tú llamarías experiencia estética o experiencia de arte. No le vemos una distinción categorial. Ese es nuestro argumento. Bueno, estamos de acuerdo. No sé si te das Entonces, cuenta. bueno, pues entonces entierra esto. No, en absoluto. Simplemente lo que tenemos que enterrar es esta visión a priori de que la facultad estética existe, de que es una cosa completamente al margen de otras facultades. Yo nunca he defendido esto. Ya sé que hay muchos autores que lo defienden y que además piensan que tener una experiencia con el arte es una experiencia al margen de otras experiencias. Esto estoy completamente de acuerdo con vosotros, que hay que decir, esto es una especulación, no está demostrado. Y creo precisamente que el camino de la psicología del arte es ir con muchísimo cuidado, porque si no estará otra vez en los márgenes de la ciencia, con las especulaciones, que sea sobre las categorías, los a priori, etcétera. Pero de ahí a decir que es lo mismo comer un Big Mac, no es que comer, sigamos con la comida, una comida muy elaborada, muy bien presentada, con un amigo, en un restaurante precioso, con una noche de luna, etcétera, pues no es la misma. En el segundo caso será una comida, pero con una experiencia estética segura. No. En el primero será simplemente comer y ya está, porque... Bueno, a no ser que te apasione... No, pues si no me apasiona, ¿entiendes? Sí. O sea, esto va a ser muy personal también, muy personal. Porque o sea, las variables van a depender de muchas condiciones personales, muchísimas. Y lo que creo que hay también que insistir es que la experiencia que sea estética o llamémoslos como queráis, porque también puede ser una experiencia amorosa, una experiencia religiosa, estamos en el mismo tipo de problemática, exactamente lo mismo. Es una construcción personal, no es algo que está ahí, que hay que ir a buscar. No, nosotros vamos construyendo nuestras experiencias a medida que procesamos, que tenemos otro tipo de experiencias, conocimientos, relaciones, etc. Por lo tanto, no es algo que tenemos que investigar porque está ahí, sino que tenemos que investigar cómo lo construimos.
O sea que creo que en el fondo no estamos tan lejos el uno del otro. Bueno, entonces si no hay experiencias estéticas... No he dicho esto. No estamos tan cerca, entonces. No he dicho que no hay experiencias, pero es una denominación. A ver, vamos a ver. Sí. Nosotros cuando investigamos, cuando tenemos una conversación, tenemos que utilizar conceptos para saber un poco de qué hablamos. Hay conceptos siguiendo en la psicología, tan poco definidos como emoción. ¿Qué es la emoción? Explícamelo claramente. Es que pienso que emoción también es un término del que podríamos prescindir y seríamos más felices. Si seguimos así, prescindimos de todos los términos. Llegaremos en el momento en que tendremos que prescindir de todo, porque nosotros utilizamos términos para más o menos orientarnos. El mundo que nos rodea es un caos, esto lo sabemos, pero creamos conceptos, construimos categorías para entenderlo. Entonces, estas son categorías que hemos construido para intentar explicar pues, que cuando percibimos algo que encontramos bello, que no forzosamente tiene que ser una obra de arte, ahí también ha habido una gran confusión, que si tú tienes una experiencia estética con tu Big Mac, pues fantástico, es tu experiencia. La mía es distinta, será más bien esta. ¿Qué pasa, Giselle, si estas categorías supuestamente nos ayudan, en realidad nos están entorpeciendo la labor? Bueno, si una categoría vemos que realmente entorpece la labor, habrá que cambiarla. Pero también hay que ver realmente si entorpece. Habrá que demostrar que realmente entorpece. Puede ser que haya ciertas categorías o ciertas metáforas. Por ejemplo, yo he hablado de la metáfora de la computadora, que también ha sido un concepto que se ha utilizado para decir, oye, pues la mente es una computadora. Es una manera de abordar. Y nos hemos dado cuenta de que esto no, porque realmente no funciona de esta manera. Entonces, si realmente podemos demostrar que esto no sirve, pues la categoría habrá que eliminarla. Y los conceptos, el lenguaje va cambiando, nuestros conceptos van cambiando a medida que progresamos en el conocimiento. Pero es una convención, un concepto es una convención para intentar explicar lo inexplicable. Y ya está. Y en esto estamos. Nuestro papel de investigador y de docente es precisamente intentar explicar lo inexplicable. Y no sé si lo hemos conseguido mucho, pero lo hemos intentado. Dos preguntitas más cortas, ahora que hablabas de docencia. Esta tarde hablaba con algunos alumnos de cómo ha cambiado la docencia en la universidad. Y a raíz de esta conversación he recordado mi trabajo de psicología de la memoria, de segundo de psicología. Y he ido a él y he visto Chomsky y el problema de Platón. ¿Vale? Y lo que me ha llamado la atención de este trabajo es que no habla nada de memoria. ¿Vale? Entonces, yo quiero saber qué ocurrencia hay aquí detrás como para que un trabajo de curso de una asignatura se hable de una cosa que no toca en la asignatura. Porque hoy en día esto me parece inconcebible. Es decir, yo recuerdo en pensamiento del lenguaje, porque te tuve en pensamiento del lenguaje, que nosotros llegamos allí, teníamos un programa un poco así esquemático, niveles de procesamiento, no sé qué historias, una bibliografía, y llegamos ahí y no sabíamos de qué nos ibas a hablar. Y si no recuerdo mal, tampoco hablaste demasiado ni de lenguaje ni de pensamiento. Hiciste un poco una clase de historia de psicología cognitiva que me pareció muy interesante. De hecho, el programa que tú hiciste no se parece en nada al programa que imparto yo hoy en día, que esta asignatura la imparto con Tony. Yo creo que no tiene casi nada en común. Entonces, me da la impresión de que en aquella época, cuando yo estudiaba, tengo la impresión de que había como más libertad de explicar cosas de las que tenemos ahora y que el alumnado tenía como bastante más autonomía un poco para hacer según viera, ¿no? Porque yo hoy en día, si una alumna o un alumno me plantea este trabajo, digo, bueno, pues es que si no es de la asignatura, preséntalo en otra asignatura, ¿no? O sea, que no le pondrías excelente trabajo. No, considero que es un excelente trabajo, pero inapropiado para esta asignatura. Por lo tanto, pido revisión de la nota. La rigidez de conceptos que hay que echar a la basura.
No, dejando un poco las bromas de lado, sí que ha ido evolucionando a mal, creo, la docencia en la universidad. Primero hay demasiadas asignaturas, la gente no tiene tiempo de profundizar nada. Hay una cantidad de burocracia impresionante para todo. Un ejemplo, cuando yo tengo que llenar una guía, que ya no relleno, no puedo poner la bibliografía porque no hay sitio suficiente para poner bibliografía. Puedo poner 3 o 4 libros, pero si pongo mucho más que 3 o 4 libros, me dicen, esto no puede ser. O sea, estamos en la universidad, por favor. O sea, no. Es verdad que hay mucho menos libertad. Yo he intentado en mis asignaturas dar el máximo de libertad, pero claro, hay unas normas que tienes que más o menos cumplir. Obviamente, ahora que estoy al final, ya me da igual las normas y a mis alumnos les dejo total libertad dentro de los trabajos, que obviamente tienen que estar relacionados con lo que estoy explicando, porque si no, no tendría nada que ver, pero un Chomsky, un Platón, tiene que ver muchísimo con lenguaje y pensamiento, pero no me digas que Chomsky no pero tiene que ver. Era de psicología de la memoria. Ah, bueno, da igual, la memoria es todo, Platón también. La memoria lo es absolutamente todo, o sea, esto está clarísimo. ¿La memoria semántica qué es? No tengo ni idea. Ah, no tienes idea. Sí, es verdad que yo creo que teníamos más libertad de cátedra y los alumnos les podíamos permitir muchísimo más libertad que ahora, sí, sin lugar a duda. Y habiendo impartido asignaturas desde principios de los años 80 hasta ahora y por lo tanto habiendo formado a tantas promociones de psicólogas y psicólogos, si tuvieras que escoger una lección, un aprendizaje que tú consideraras como el más importante, ¿con qué te quedarías de todo lo que has enseñado? Bueno, yo ahí tengo que decir varias cosas. Lo primero es que esto es un tópico que probablemente lo dicen muchos profesores, pero en mi caso es absolutamente cierto. A mí me han enseñado más mis alumnos que yo les he podido aportar, porque para mí la docencia ha sido mi vida profesional, lo he pasado muy bien, lo sigo pasando muy bien. De hecho, yo pido poder dar más clases porque me gusta. Ya veremos si lo estoy haciendo. Entonces, quiero decir que es algo que me lo paso muy bien dando clase. O sea que lo primero que tengo que decir es que agradezco muchísimo a los alumnos todo lo que me han aportado. Después, ¿qué quedaría? Pues un poco en la línea de lo que hemos hablado. Que se vaya más allá de lo que enseñamos. Que sea no una simple reproducción de lo que tenemos forzosamente que enseñar, sino que sea realmente una construcción, ¿no? Que gana un poco las dos líneas de memoria que hablaba antes. Y para que sea una construcción, que no nos limitemos a lo que explicamos en clase, que vayamos siempre a buscar otras cosas, que nos interesemos por lo que hay fuera de las paredes. Yo, por ejemplo, en memoria les explico aún ayudando un poco en esta asignatura, que para explicar científicamente los procesos de memoria, como para cualquier explicación científica, hay que reducir lo que es la memoria. Pero la memoria es mucho más complejo que esto, que lo que podemos explicar. Cada vez podemos explicar un poco más, pero es mucho más complejo. Entonces les digo, bueno, pues estos son los experimentos, los conocimientos que hemos adquirido hasta ahora. Pero por favor, id más allá. Y para ir más allá, pues empezad a leer a Borges, a Proust, a Nabokov, y os explicará desde un punto de vista complementario, no científico, pero los dos puntos de vista tienen que estar ahí, pues lo que es la memoria. Y en arte, pues obviamente aún mucho más, ¿no? Tenemos posibilidades miles y siempre pido a los alumnos, por favor, id a esto, id a aquello,
aprovechar para ver esto, porque lo que nosotros podemos aportar son unos instrumentos, pero no hay que quedarse en esta zona de confort de lo que aportamos en la universidad. Hay que tener curiosidad e ir más allá. Y yo creo que como tú siempre has tenido muchísima curiosidad y has ido siempre mucho más allá de lo que te han ofrecido. Tanto más allá que has seguido tu propio camino y ya está. Entonces, quiero decir que esto es un éxito para mí. Darse cuenta de que los alumnos han aprendido a interesarse por muchas cosas más allá de la universidad. Esto es lo que me quedaría con esto. Pues yo te digo dos cosas con las que me quedo. Iba a decir tres, pero ya me he olvidado de una. La memoria. ¿Ves cómo no he sido buena profesora? La primera, creo que he aprendido de ti lo importante que es valorar las cosas en su justa medida. Es decir, hay cosas serias, pero no hay que tomárselo tan en serio. Entonces, creo que eres una persona que por lo menos a mí, o por lo menos yo he aprendido de ti, a darle la importancia en su justa medida. Que las cosas, como lo que estamos debatiendo, podríamos habernos peleado hace 5 años y no hablarnos más. Esto fuera muy importante. Y le damos la justa medida. Entonces, creo que eso es una cosa que a mí me has transmitido. Y lo segundo es que he aprendido de ti que la ciencia y la psicología, como parte de la ciencia, es una actividad humana y que sin valor humano no tiene valor. Y que cuando estamos en el ejercicio de nuestra profesión, el ámbito que sea, el de investigación, el de docencia, el de intervención clínica, el de orientación escolar, da igual el que sea, que es importantísimo que estén presentes los valores, entre ellos el respeto, la tolerancia, el bienestar de la gente con la que estamos trabajando y obviamente lo que tú estás diciendo, una profesionalidad y una curiosidad por averiguar más. O sea, esas son dos cosas con las que yo me quedo. Y con esto ya cierro. Y pasamos al turno abierto de preguntas, comentarios, sugerencias o quejas. Bueno, no habléis todos a la vez, por favor. ¿Qué tenéis que preguntar, comentar, añadir? La psicología del arte. Sí, pensamiento del lenguaje. Pensamiento del lenguaje, ¿por qué no? A mí me encanta. Volvería a mis orígenes. Sí, bueno, no sé si me dejan, pero colaborar, encantada. Toni. Gràcies. Després, dins la línia d'aquestes pinzellades finals, jo hi afegiria una altra. L'aprenentatge de Melissa. I és un sentit de realitat, pragmàtic. És a dir, els models d'una institució que a vegades és arbitrària, a vegades és imprevisible, no planifica, i hem de tocar de peus a terra i ser hàbils per trobar la via per poder tirar endavant. Això també és una lliçó que hem après. Pues me encanta que hayáis aprendido tantas cosas. Está bien, me alegro mucho. I després un poc per fer un poc de dialèctica, no? Conjugació dialèctica. Del tema aquest de la planteja, no? De crítica. Clar, crec que hi ha un perill de confondre, una possible confusió de les coses. Una cosa és, podem fer una psicologia de qualsevol cosa. Podríem tenir una psicologia de ritmat, o una psicologia de conducció, de seguretat vial, o de l'esport, o tenim psicologies aplicades que el que determina el camp d'investigació és, per això, un àmbit, un tipus d'estímul, però això no pressuposa que els processos que tenen lloc en aquest àmbit siguin diferents. Simplement intentant veure com aquest àmbit se manifesten d'una forma determinada. Relativament a la memòria, el tema de la psicologia del testimoni, l'àmbit judicial, és com una especialització. No és que hi hagi processos de memòria diferents,
de la memòria general, sinó en aquestes condicions específiques en què se manifesta per això un accident, doncs, com afecta això en els processos humans. En aquest sentit, no hi ha cap problema per tenir un àmbit de veure com passen els processos generals comuns que ens caracteritzen quan els circunscrivim a l'àmbit de SAR, a l'àmbit de les activitats que després a certes societats s'institucionalitzen i se diuen perquè l'altra cosa és que les activitats que entenen com artístiques de la cultura també se donen altres cultures i per ara no hi ha museus, no hi ha institucions, però per tot la gent canta, la gent balla, la gent fa borratxos i intenta marcar i fer decoració i al principi no hauria de ser constructiu. I l'altra cosa que cada vegada sí que pot haver més discussió, però que és el que volia dir Gisela, que tenim una experiència, que a vegades la caracterització pot ser discutible, però és una caracterització de l'àmbit de la fenomenologia, de com ens sentim quan considerem que estan davant d'una situació de bellesa. Bé aquí un gest artístic, o simplement un paisatge, o una forma, un so. Clar, i aquí això que és el teu argument és que aquesta experiència la tenim. Pot ser que la descripció kantiana no pot ser més brillant, però el nuclear de la caracterització kantiana és que és interès desinteressat. Que això marca una diferència clara des d'aquest punt de vista subjectiu, amb el Big Mac. Si no li agrada el Big Mac és perquè no se l'alimenta, perquè les respostes estan mediades fisiològicament i és diferent del plaer. De fet, el distintiu de la crítica del judici és el judici. O sigui, el que parla de Kant és del judici. Del judici, no de l'experiència. Exactament, aquí està la cosa. És que tenim aquesta contemplació, aquesta actitud distanciada. Això m'agrada, però no m'agrada perquè me doni plaer, sinó perquè ho considero bell. Clar, tu ho mires a nivell de cerebral i dius, això no correspon a res. Pot ser que, però fins per posar un qualtre exemple recent, s'han passat 30 anys cercant gent de l'esquizofrènia sense cap èxit. Però ara realment hem trobat que pot ser una cosa que digui a veure les sinapsis. La clar és que no ens ho mirar encara. Certament que hi ha una evidència knockdown, però el que tenim és l'experiència. La primera part tens tota la raó. És a dir, quan jo li dic a Gisela que no cal una psicologia de l'art o una psicologia de l'estètica, és una provocació per continuar el debat. Si miramos una mica de dónde vienen estos conceptos y estas categorías, la idea de experiencia estética y la idea de este desinterés, vamos, es una historia apasionante. A ti que te gusta también la historia. Y todo viene de unos filósofos, como por ejemplo Baumgarten, que propusieron la idea de un tipo de manera de conocer el mundo distinta a la lógica. Ellos decían, tú puedes generar conocimiento a través del razonamiento y la lógica, pero también puedes hacerlo a través de los sentidos. Y en esa corriente filosófica se había desarrollado mucho la primera, la racional, la lógica, y Baumgarten se encontró que podía desarrollar, digamos, la parte de la filosofía que tenía que ver con la generación del conocimiento, llámale sensorial, ¿no? De juicio sensorial y valoración sensorial. Y a esto lo llamó estética. Y de la misma manera que la perfección en el conocimiento racional es la lógica, él dijo que la perfección en el conocimiento sensorial es la belleza. Todo esto tiene sentido dentro de ese esquema filosófico que consideraba dos maneras distintas, diferenciadas de sentir, de concebir, de conocer el mundo. Fuera de ese esquema filosófico no hubiera nacido la idea de la estética. Lo que hacen otros filósofos, ingleses y alemanes, como Kant, es coger esta idea y transformarla y utilizarla un poco para sus propias finalidades. Kant lo que quiere con la tercera crítica es completar un esquema filosófico que tenga sentido.
Y lo que hace es proponer lo que decía Tony, que la esencia del juicio estético es precisamente este interés desinteresado. Pero lo hace con un matiz importante, que cuando se utiliza la palabra en filosofía interés desinteresado, distintos filósofos lo hacen de manera distinta. Por ejemplo, uno de los primeros que lo utiliza es Shaftesbury. Él dice que desinteresado es contrario a egoísta, porque su esquema filosófico quería combatir a filósofos que pensaban, bueno, que más egoístas, ¿no? Entonces, él decía desinteresado en el sentido que no fuera perteneciente a ti, pero Kant no utiliza este sentido. Kant dice que para que sea desinteresado te tiene que dar igual la propia existencia de aquel objeto que tú estás contemplando. Es decir, que para que realmente sientas un placer desinteresado por Schiele, te tiene que dar igual que todas las obras de Schiele desaparezcan del planeta. Para que sea ese interés desinteresado que decía Kant. Claro, a mí me parece que esto realmente nadie se siente así. De hecho, el arte despierta mucho interés interesado. Hay gente que compra entradas de museo, entradas de ballet, entradas de concierto. Es decir, no es un placer desinteresado, están gastando recursos, les importa que aquello exista, tanto que pasan tiempo, recursos, en lugar de estar con su familia, se van a un concierto, quiero decir que despierta interés, que no coincide desde mi punto de vista con lo que pretendía describir Kant. Ni muchos filósofos que vinieron después, que como muy bien decía Tony, transforman la idea de juicio a experiencia. Porque Kant no habló de experiencia estética, hablaba de juicio estético porque lo que le preocupaba eran las condiciones de legitimidad de un juicio estético. Es decir, que cuando yo digo que esta corona es bella, ese juicio sea legítimo y sea veraz. Pero en el siglo XIX hubo otro movimiento, que es el más pernicioso todavía, que es el arte por el arte. La idea de que el arte tiene valor solo porque es arte. Y trasladaron esta idea de desinterés y la reconvirtieron a sus propios intereses, que es la experiencia tiene que ser desinteresada. Pero claro, aquí ellos lo que querían era preservar la idea de arte y elevarla por encima de otras actividades. Y elevar a los artistas por encima de artesanos, por ejemplo. Y de elevar las personas que podían permitirse económicamente disfrutar del arte de las personas que eran tan pobres como para no poder ir al arte. Entonces, todos estos esquemas, esa historia de filósofos, de sociología, de diferencias entre clases sociales, diferencias entre objetos, es la que hereda la psicología. Esto es lo que desde mi punto de vista infecta nuestra concepción acerca de lo que es arte, de lo que es estética. Y por eso te decía, cuando el concepto nos dificulta entender, es que hemos heredado conceptos que diseñaron o concibieron filósofos para cosas que nada tienen que ver con lo que nos interesa a nosotros y que utilizaron personas para elevarse por encima de otras que tampoco nos interesa la psicología. A mí no me interesa estudiar una actividad que pertenezca a la élite que está por encima de otra gente menos desfavorecida. No me interesa en absoluto. Pero esto es lo que heredamos, este marco conceptual. Entonces, me estoy enrollando mucho. Esos filósofos del siglo XIX decían que lo que eleva al arte es el placer que sentimos. Y por eso los psicólogos del siglo XIX buscaban la distinción del placer estético. Sin ningún tipo de evidencia, y desde el siglo XIX hasta el siglo XXI seguimos hablando de placer estético como si fuera real, y no es real fuera de ese marco de pensamiento de los siglos entre el XVII y el XIX. Perdón por el rollo. No. Me he emocionado mucho. A mí me encantan tus explicaciones y además os recomiendo mucho leer los artículos que ha escrito Marcos, porque precisamente lo que hace Marcos es lo que hay que hacer en nuestro campo, es poner orden, porque hay mucha confusión. Y creo que es fundamental para salvar y que viva bien la psicología del arte, poner orden en toda la conceptualización, en qué es lo que pretendemos realmente estudiar, cómo lo pretendemos estudiar, no especular, no reducir, no creer que solamente una experiencia que de momento llamamos estética y que quizás un día llamemos de otra manera, da igual el nombre en sí, pero que no se reduce además a objetos que pertenecen solamente a una categoría de privilegiados, que el contenido de esta experiencia que sentimos puede ser un paisaje, puede ser una cara, también puede ser una experiencia que no siempre sea de agrado,
yo en el último capítulo, este capítulo de este nuevo libro, lo que doy como ejemplo es la experiencia que podemos tener al ver el volcán que hemos visto durante tantas semanas en erupción. Pues es una experiencia muy compleja. ¿Por qué? Porque por un lado esto nos fascina, lo encontramos bello, lo encontramos atractivo y por otro lado tenemos un sentimiento de horror porque sabemos toda la destrucción que implica. Bueno, pues este tipo de experiencia las tendremos que poder explicar algún día, pero son muy, muy complejas y lo que creo que ha pasado es que algunos investigadores, o muchos, han querido correr demasiado, utilizar conceptos sin definirlos bien, utilizar conclusiones que no se podían tan fácilmente, y trabajos pues, como los de Marcos y de Skov nos ayudan a poner todo esto un poco en su sitio y son fundamentales. De hecho, tú eres el gran salvador de la psicología del arte. Y yo creo que con esto podemos concluir, ¿no? Enrique tenía una pregunta. Ay, perdona, Enrique. Tenia los comentaris, em interessa ràpid. Un que no som en el Marcos i en Antònia, no que ens va ensenyar en l'Eliseu, i segurament ens va ensenyar qualque cosa més que jo no recordo. Només el fet de que fa 32 anys jo vaig entrar dins el seu despatx i ja no vaig tornar a sortir, de qualque manera. No ho hem variat mai. No, nunca, nunca. El año 90 compartimos despacho y desde entonces siempre hemos estado algún volum més ha de tenir els tres canvis marcats per ara no ho sé i per això volia dir. I dit això, d'agraïment, volia entrar en polèmica que bé, l'Eliseu sap que estic més d'acord amb el Marcos, però crec que hi ha una cosa, ara no diré els arguments del Marcos que fa 1000 vegades més que jo, però hi ha una cosa que potser crec que ja des del punt de vista més experimental i científic no és molt correcte, que és intentar denigrar conceptes com la metàfora d'ordenador o estètica. Jo estic d'acord amb tu que l'adjectiu estètica, si ho posàssim, no aniria molt bé estètica experimental, l'adjectiu, bàsicament, perquè l'herència que ens venen va obrar i va recollir feina i tal, però no sé si te discutiria que en Feina va venir bé i va venir bé que practicessin amb allò, encara que fos per arribar a la conclusió que ho hem de deixar en aquest moment. És a dir, igual que la metàfora d'ordenador, sí és una metàfora bastante horrorosa, però para romper con el conductismo i refer-nos de tot el mal que havia fet el conductisme no va venir malament, va ser com una catarsi. Per tant, no es tracta de denigrar conceptes històrics, sinó que els hem de suplir i els hem de manejar. Jo també estem a les emocions estètiques i no estètiques, no per una realitat per part dels alumnes i segueixen. Però jo crec que la història ens dona la raó. Però hem d'intentar suplir-los, i igual que psicologia SAT, el teu amic que parlós ja deia que no sabia dir psicologia SAT. Anava en la línia, això ho he sentit en un congrés d'història de Jaime Morales, no? No estic xerrant de part que per les fans com molt. I van dir que no havien de xerrar de psicologia SAT, encara que ell te va empènyer a presentar-te d'aquest SAT i de psicologia SAT. Però ell xerrava d'estudis d'art, d'estudis d'esport, d'estudis de conducció i que psicologia, però que psicologia seria sense percepció, sense memòria i tal. Era un poc per intentar definir que més o manco tot tenia raó, però que no ens hem de carregar res. La història estava imposada i realment Marcos n'ha pres molt, n'ha sap molt de ser experimental gràcies a la història. Si t'haguessin prohibit aquells termes, potser no tendries aquest projecte. La paradoja es que este año se publican 2 manuales que edito, sí. Título Estética Experimental. Exactamente, es que lo iba, me has sacado las palabras porque lo iba a decir. Empirical Aesthetic, tienes razón. Sí. He cambiado. La disciplina anteriormente conocida como estética empírica, se va a llamar. Tony. Yo quisiera hacer una pregunta. Todo lo que habéis contado, muy bien, muchas gracias y tal, pero el arte lo produce el artista. ¿Habéis mirado cómo vive un artista todo
observación de cómo la persona sentimos su arte. Muchos de mis estudios se hacen con arquitectura, o sea, me interesa mucho cómo la gente experimenta los espacios construidos. Y los arquitectos se interesan muchísimo por eso. De hecho, hay muchos arquitectos que nos escriben para preguntarnos si podemos explicarles un poco mejor algunos estudios, qué implicaciones tiene esto para la construcción. De hecho, les interesa mucho qué se sabe acerca de cómo la gente experimenta el espacio que ellos han diseñado. Y algunos artistas también se han puesto en contacto con nosotros un poco para interesarse por el efecto que producen las obras de arte que ellos crean sobre las personas, ¿no? De hecho, en Viena trabajamos con algunos artistas precisamente porque su obra era bastante peculiar. Recuerdo a una mujer que hacía obras de arte enormes, del tamaño de esta pantalla, tejiendo, ¿no? Y desde lejos parece una fotografía, pero es todo tejido con lana. Y el hecho de la textura especial que tenía, hicimos un estudio y efectivamente la gente de alguna manera experimenta la textura del tejido, del tapiz, como algo añadido a esa experiencia visual. Pero sí, recibimos comentarios y preguntas por parte de artistas. Bueno. No tan opuestos, ¿no? Bastante opuestos. Curiosidad que hay siempre en cualquier investigación, ¿no? Como curiosidad por seguir construyendo, por responder preguntas y por seguir participando y colaborando en el conocimiento. ¿Qué aplicaciones prácticas a lo mejor puede haber con estas investigaciones, ¿no? Tú ahora comentabas la arquitectura, ¿no? Pues más a nivel de marketing, pero no sé qué otras aplicaciones podría haber, a lo mejor en este caso tan concreto de la estética. Bueno, empieza tú. Si puedo empezar por el final, ¿vale? Sí. Te cuento cuál sería mi proyecto de investigación favorito, ¿vale? Sabemos que los espacios arquitectónicos como estos influyen sobre las personas, cómo se sienten, hacia dónde orientan su visión y cómo se manejan en el espacio, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que los espacios que tienen techos altos como este hacen sentir mejor a la gente, que los espacios abiertos con grandes ventanales también hacen sentir mejor a la gente. Y hay estudios que demuestran, por ejemplo, que el nivel de estrés de una persona a la que se somete a una prueba, como por ejemplo una entrevista un poco hostil por parte de un tribunal, el nivel de estrés es más bajo si está produciéndose esa entrevista hostil en un espacio con grandes ventanales. Entonces, el espacio influye sobre la manera en la que te sientes en esa situación. Sabemos también que ciertos de estos aspectos influyen no solo en cómo se sienten los individuos, sino cómo se relacionan entre ellos. Entonces, ¿mi sueño cuál sería? Proponer un proyecto de investigación que demostrara que ciertas configuraciones del espacio arquitectónico se prestan a que la gente sea más colaborativa entre ellas o sea más competitiva, de tal manera que pudiéramos diseñar espacios arquitectónicos que favorecieran la colaboración entre equipos de trabajo, entre profesores y alumnos, etcétera, etcétera. O a lo mejor espacios de competición porque queremos no sé qué. Entonces, me gustaría, esa sería una aplicación que yo le veo, digamos, fácil y directa de los estudios que hago yo. Sí, yo para concluir lo que es el desarrollo, bueno, se explica un poquito en la asignatura, pero esto es más competencia de pedagogía, digamos, ¿no? De la Facultad de Pedagogía. Y en cuanto a las aplicaciones, ahí es un campo aún más movedizo
que el de los intentos de estudiar los procesos implicados en la experiencia estética, porque una de las explicaciones sería todas las terapias a través del arte, ¿no? Las posibles explicaciones. Y ahí, vamos, necesitamos 3 Marcos y 3 Skov para hacer. Ya estamos en ello. Sí, porque hay tantas cosas, algunas hechas con seriedad y otras que realmente ninguna, que conviene poner un poco de orden. De hecho, aquí hay una alumna que está interesada en esta temática, que hace su trabajo de fin de grado, y lo primero que le he dicho es: cuidado, ¿en qué campo te estás metiendo? Porque es muy resbaladizo y lo único que puedes hacer es un poco una pequeña estado de la cuestión de algunos trabajos que se han hecho que han podido demostrar que pueden realmente ayudar. Por ejemplo, la música en los niños que tienen cáncer. Hay un trabajo que se hace en Son Espasa que ahí sí que parece que hay una cierta seriedad, unos estudios hechos con rigor y que, bueno, pues ahí pues podemos intentar decir, bueno, pues esto sí sirve. Pero realmente en este campo yo ni lo abordo porque es demasiado complejo. El peligro de la psicología del arte y de toda la psicología ha tenido este peligro muchas veces. Es siempre lo que podríamos llamar la parapsicología, ¿no? Que hay algunas cosas que están hechas con seriedad, bueno, pues utilicémoslas. Y otras que con o sin títulos hacen cualquier cosa. Entonces esto hace muchísimo daño. Y por esto realmente yo lo que pediría es mucho rigor. Pero tienes razón, Giselle, que en estos momentos se está produciendo una enorme explosión de estudios que pretenden demostrar los beneficios médicos, psicológicos y sociales de la participación en actividades artísticas. Que hablabas de la aplicación, a mí no se me había ocurrido, pero es verdad, especialmente en Estados Unidos ahora hay una explosión. Y además, más a raíz del COVID, porque se han hecho tropecientos estudios acerca de cómo la gente en su casa con el COVID utilizaba la música para superar el estrés y no sé qué historias. Y ahora estamos asistiendo a una explosión enorme que se ha convertido casi en una industria. Y de hecho, uno de los últimos artículos que estuve leyendo era acerca de la posibilidad de que los médicos recetaran experiencias artísticas como tratamiento para enfermedades. Cosa que a mí me da la impresión de que esto es un poco homeopatía psicológica. O sea, daño no va a hacer. Daño no, pero claro, en lugar de hacer, no sé, bueno, en fin, sí, eso es otra historia. Eric, perdona. Gracias por la presentación, ha sido, la verdad, muy interesante. Una pregunta relacionada con el comentario que ha hecho ella. El mensaje que yo me llevo de esta, uno de los mensajes que me llevo de esta presentación, este debate, a pesar de estar de acuerdo con muchos de los temas, es que la psicología del arte está viva. Y al estar viva la psicología del arte se relaciona con la ciencia, ¿no? Lo que la psicología es una ciencia. Y mi pregunta es si es realmente posible, siguiendo un poco el debate, un matrimonio entre ciencia y arte, si es realmente posible. Y aunque esto va a poco responder a la pregunta de la compañera, es si en el caso de que fuera posible un matrimonio entre ciencia y arte, ¿qué tipo de aplicaciones podría tener y qué tipo de relación podría tener el arte en las ciencias, por decirlo de una manera más puras, como la salud o ciencias sociales? ¿Hablo yo de matrimonio? Sí, no, tú tienes más experiencia en matrimonios que bueno, yo. No entremos en esto, por favor. Yo diría que el matrimonio es necesario, en el sentido de que necesitamos un conocimiento científico, es fundamental, y necesitamos un conocimiento, llamémoslo artístico, o humanista, filosófico, literario, lo que tú quieras, porque ahora ya veo que las etiquetas pueden ser múltiples, pero necesitamos los dos tipos de conocimiento. Simplemente cuando hablamos de ciencia, que realmente sea científico, que haya pasado por el rigor necesario, y cuando hablamos de humanidades, que sepamos cada vez de qué hablamos. Pero cuando hablamos de ciencia,
lo que estudiamos, lo que conocemos, lo tenemos que despojar de sus circunstancias para poder estudiarlo científicamente. Y por esto necesitamos absolutamente el otro punto de vista, para poder ver este objeto, esta realidad, lo que tú quieras, desde distintos puntos de vista. Decíamos que el arte nos permite revelar lo que está escondido, la literatura también, la música también, la danza también, bueno, la filosofía nos hace reflexionar. Es decir, yo creo que necesitamos absolutamente los dos. Y la prueba de que las humanidades son necesarias, que el arte es necesario, es que existe desde que el ser humano existe, en todas partes, en cualquier lugar geográfico, en cualquier momento de la historia, en las circunstancias más terribles que vemos. Pues de pronto un artista que viene a tocar el piano en medio de la guerra, porque la gente necesita absolutamente esto. Por lo tanto, el matrimonio, como todos los matrimonios, será muy difícil, muy conflictivo, pero es necesario, a mi juicio. Me da la impresión de que describirías un matrimonio, pero cada uno en su casa. Sí, esto es perfecto. Es un matrimonio perfecto. Estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que estamos entrando en zonas demasiado resbaladizas, pero creo que sí, que cada uno en su casa, sí, pero que haya las dos casas. Y el jardín con muchas flores. Bien, yo creo que podemos ya... Muchísimas gracias. Sí. Por vuestra Muchas asistencia. gracias por haber venido y sobre todo gracias a ti.